Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que cada día Dios nos regala, estar con Él en las primeras horas de la mañana, buscando su rostro, buscando su presencia y escuchando su voz. La palabra de Dios es la que nos convence. El Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, nos convence cada día de juicio, de justicia y de pecado. Así que bienvenidos a todos. Es un nuevo día, todo es nuevo. Comenzó el día. Ya desde que abrimos nuestros ojos hasta que termina este día, Dios está con nosotros. Hay que estar muy agradecidos de todo lo que Él nos permite vivir cada día. Así que entreguémosle este tiempo al Señor. Bienvenidos a todos y cada uno de los que se van conectando, de los que ya están con nosotros. Bienvenidos de verdad. Vamos a orar, entreguémosle al Espíritu Santo nuestro corazón, nuestra vida y démosle gracias. Gracias por un nuevo día. Un nuevo día llegó. Todo es nuevo. Padre, gracias. Gracias porque estamos aquí, gracias a ti, buscando tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu sabiduría, buscándote a ti, Señor. Porque nadie mejor que tú para hacernos comprender verdades tan profundas y enseñarnos a través de tu palabra, Señor, cómo caminar en esta vida que tú nos regalas. En este mundo donde, bendito Dios, hay tantas cosas que nos asombran, pero que también aprendemos de todas las cosas que vivimos, es una enseñanza. Enséñanos cada día más, abre nuestros ojos espirituales, Señor, cada día, para comprender, oh Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Papá, gracias porque hoy abrimos nuestros ojos gracias a ti. Hoy contemplamos la luz de un nuevo día. Hoy nos permite disfrutar de este día como tú nos lo regalas, Señor. Te entrego todo lo que vaya a hacer hoy y te pido, Señor, la sabiduría del cielo. Te pido, Espíritu Santo, la inteligencia espiritual. Te pido, Señor, la prudencia. Te pido, Dios, que me llenes de ti para poder, Espíritu Santo, tener ese fruto tuyo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio y la fe. Señor, que yo pueda vivir hoy llena de todo este fruto tuyo, que se manifieste en mi vida, en los momentos que necesito, Señor. Tener amor, que yo lo pueda dar. Tener gozo, que pueda permanecer ese gozo en mi corazón, independiente de las circunstancias que viva, Señor. Padre, yo te quiero entregar todos los momentos de tristeza, de aflicción, de dolor, todo eso, Señor, todo lo negativo de mi vida, yo te lo quiero entregar ahora en ese instante, para poder que mi corazón sea lleno de ti, mi mente sea la mente de Cristo, pueda pensar como tú, Jesús, y yo pueda de verdad disfrutar del día como tú me lo das. Señor, quiero entregarte todo aquello en lo cual esté batallando, esté luchando, para que tú seas el que me dé la victoria en cada parte de esas batallas, Señor, que las puedo librar es contigo de rodillas, que confiando en ti, creyéndote a ti y escuchando tu voz. Señor, ayúdame a que tu voz sea audible en mi corazón y pueda disfrutar de esa grosura de los cielos, de todo lo que tienes preparado para mí. Gracias, Señor, porque hoy te necesito más que ayer. Y hoy, Señor, pongo mi vida delante de ti, me presento, como dice Romanos 12, 1 y 2. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es el culto racional que tú esperas de cada uno de nosotros, que a ti te agrada. Señor, por favor, renuévame, renueva mi mente, cambia hoy mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir y me ajuste a tu palabra y a lo que quieras de mí. Séllala hoy, Señor, en nuestros corazones y permítenos disfrutar de este tiempo. Bendice, Señor, los lugares en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Filadelfia, en Colombia, en Georgia, en Perú, en el Ecuador, en México, en Guatemala. Señor, bendice, bendice, bendice. Bendice cada lugar en norte de Santander.
Bendice, Espíritu Santo de Dios, cada personita que está escuchándote a ti, oh Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema, señales de vivir, de caminar en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Señales de caminar en el Espíritu. Es necesaria una vida espiritual consagrada, porque usted la paz que Dios le da es increíble, ¿sí? Cuando esa paz te va del corazón aparecen todas las cosas negativas, los miedos, la angustia, los temores. Y una persona puede decir que está llena de Dios y estar en todo esto. No, no es cierto. No es cierto que una persona diga, yo estoy llena de Dios, pero el corazón está lleno de otras cosas. No puede ser. Porque el Espíritu Santo, cuando ocupa nuestro lugar, nos hace estar tranquilos, el fruto del Espíritu Santo de verdad se manifiesta en uno. Entonces, cuando uno ya distingue y conoce esa vida en el Espíritu, no quiere ya cambiarla, porque es una paz indiscutible, es una paz que uno la desea y la anhela. Entonces la Biblia en 1 Samuel describe esa primera victoria que tuvo recientemente el ungido rey Saúl. ¿Se acuerda que estábamos estudiando esa parte? Y mostró cuán valiente era Saúl cuando tenía la unción del Espíritu Santo sobre él. Recordemos que leímos que una ciudad israelita fue atacada y él envió un mensaje a las otras ciudades israelitas pidiendo ayuda. Saúl estaba lleno del Espíritu Santo y una ira ferviente, en una ira cortó bueyes en pedazos y dijo que cualquier israelita que no peleara con él también le cortarían sus bueyes. Entonces el temor de Dios, no el temor de Saúl, cayó sobre el pueblo. Esto es bien importante, ¿sí? No el temor de Saúl, sino el temor de Dios cayó sobre el pueblo y todos se presentaron para pelear unánimes como un solo hombre, dice la Biblia. Se unieron, pero hubo ese temor de Dios, no temor de Saúl. Cuando uno tiene cuando a uno le transmiten miedo, ¿sí? Le transmiten temor. Una persona que te habla negativamente o te cuenta cosas que te llenan de temor, de miedos, es muy duro porque inclusive hay personas que ni pueden dormir de cosas que se cuentan, se dicen. Ese es el temor del hombre y el temor a que nos pase algo, que nos hagan algo, que nos suceda algo. La gente mantiene con muchos temores. Pero aquí había algo por cual estar con temores, ¿verdad? Era un ejército de hombres que venían armados fuertemente para derrotarlos. Pero el poder de Dios, más que un ejército con carros, con todo lo que había ellos preparado, ellos pudieron vencer. Entonces, al principio cuando Saúl comenzó como rey, él no confió en sí mismo, sino que confió totalmente en el Espíritu Santo. Él comenzó así su vida de rey, su vida de escogido. Y esto fue evidente cuando los israelitas fueron a proclamarlo como su rey, porque lo encontraron escondido entre el equipaje, dice la Biblia. Es obvio que Saúl sintiera que él mismo no era gran cosa y tuvo que buscar a Dios en lugar de buscar ayuda en otros. O sea, se presentó como una persona humilde, una persona sin orgullo, una persona que quería depender de Dios. ¿Ve? En 1 Samuel 10, 22 y 23 dice: así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí. Y el Señor les dijo: búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido. Entonces todos fueron a buscarle allí y lo pusieron en medio del pueblo y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. O sea, Saúl tenía presencia, Saúl tenía belleza también, porque era bastante apuesto. Entonces, y fue escogido dentro de todos por Dios para que cumpliera una misión específica. Y esa altura
no solamente estaba en estatura. Muchas veces nosotros también espiritualmente crecemos. Como crecemos en estatura, crecemos espiritualmente. Y hay personas que tienen una estatura espiritual más altas que otras. Y Saúl en ese momento la tenía. Bajo la unción del Espíritu Santo, Saúl no hizo pacto con el enemigo en ningún momento. Pero vemos en la Biblia que años más tarde, después de perder la unción del Espíritu Santo, aceptó términos de Goliat el gigante. Qué triste. ¿Ve? Se olvidó, comenzó a actuar en su carne, se olvidó de los triunfos, las victorias que Dios le había dado, pero no había sido con su fuerza ni por su poder. Entonces, a medida que pasó el tiempo, Saúl se volvió arrogante, se volvió confiado cada vez más en sí mismo y empezó a preocuparse más por lo que las otras personas o la gente pensaba o decían de él, en lugar de lo que Dios pensaba y decía de él. Que esto también es muy importante. La gente puede decir lo que quiera de nosotros, pero es muy importante qué piensa Dios de usted y qué dice Dios de usted. Usted debe tenerlo en cuenta. El Señor lo preguntó a sus discípulos, Señor Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Y esto a mí me puso a pensar cuando yo me medité en esa parte de la palabra de Dios, que Él se reúne con sus discípulos en una célula privada, porque Él siempre tenía conversaciones para enseñarles, para instruirles, para escucharles a ellos. Y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta que vino de tal parte. Bueno, todos decían algo de lo que la gente pensaba de Jesús. Un maestro, un profeta, ¿sí? Entonces, mire, ahí estaba él diciendo, no me interesa lo que la gente diga de mí. No me interesa. Bueno, ya sé que dicen eso. Ahora quiero saber, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que me han visto a mí? Estoy cerca de ustedes, he hecho todo lo que he hecho, me conocen. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y él dice, y Pedro es ahí donde contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro fue cuando el Señor le dice, lo exaltó y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre ni nadie humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino personas que tengan la revelación de quién es Jesucristo. Será la iglesia del Señor. Perteneceremos a esa iglesia. No sobre Pedro, como muchas personas dicen, que Pedro fue el que fundó la primera iglesia. No. Él le dijo, sobre esta roca, como Pedro, ¿cierto? Edificaré mi iglesia. Personas que nos confesemos que Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador, que lo creamos y caminemos en pos de Él. Entonces, debido a esto, todo lo que se puso a pensar en lo que la gente le decía, cómo lo veían y no como Dios quería, entonces Saúl fue perdiendo esa unción, fue cayendo y el Espíritu Santo le fue quitado de su vida. En los tiempos de antes el Espíritu Santo iba y venía, hoy en día ya no. El Espíritu Santo se apaga dentro de ti si tú lo dejas apagar. Se muere, se contrista, pero no se va. Entonces viene la muerte espiritual de la persona. Y ahí nos vemos como 3 clases de muerte, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual, que es cuando el Espíritu Santo muere en esa persona. Y ya la separación completa de Dios. En la muerte que el hombre ya no puede volver a tener al Señor eternamente. Entonces, la unción le fue quitada de su vida, el Espíritu Santo le fue quitado, y en lugar de ser valiente y atacar al enemigo, se volvió un cobarde. Se escondía. En lugar de luchar contra el enemigo, comenzó a estar de acuerdo con el enemigo, a escuchar la voz del enemigo. Y se olvidó
de escuchar la voz de Dios, no quiso más porque fue arrogante, fue en sus fuerzas que comenzó a hacer todo. De nosotros una oración que tenemos que decirle al Espíritu Santo es que reemplace toda amargura, todo lo que haya porque Saúl se volvió con amargura, empezó a perseguir a David cuando no debía de hacerlo, se llenó de celos, de envidias. Imagine todo lo que aparece cuando el Espíritu Santo no está en una persona. Es contrario, o sea, el Espíritu Santo es dulzura, es amor, es gozo, es paz. Pero cuando no está en una persona, hay amargura, hay tristeza, hay envidias, hay celos, hay contiendas. Manifiestan las obras de la carne. Gálatas 5:22 nos lo dice muy claro. Manifiestas son las obras de la carne, porque la carne te lleva a obrar, a manifestar lo que experimenta. ¿Sí? Y dice que son rivalidades, celos, contiendas, envidias, disensiones, o sea, divisiones, ¿sí? Adulterio, fornicación, orgías, borracheras, todo eso está en la carne y se manifiesta en sí cuando el Espíritu Santo ya se apagó o no está o no está contristado. Entonces por eso es tan delicado que nosotros no le demos el espacio al Espíritu Santo para que tome control de nuestra vida. Entonces vemos cristianos que dicen yo voy a la iglesia, yo como iglesia me congrego, yo hago esto, yo hago lo otro, pero viven vidas así, vidas dobles. Y no puede el Espíritu Santo manifestarse, sino que se ven más las obras de la carne. Entonces por eso nos asombra ver personas que muchos años en una congregación o muchos años y de pronto salieron con algo que no esperaba. ¿Por qué? Porque la carne nunca la entregaron al Señor, nunca le entregaron en su intimidad esas áreas que tenían que entregar. Entonces tenemos que orar, Señor, reemplaza dentro de mí, con tu dulzura y tu gracia, toda la amargura, todo lo que vean negativo, cámbialo. Cambia la manera de pensar que tengo sobre esto, que me parece que es bueno, cámbiala por lo que tú me muestras que no debe ser. Y tener en esa intimidad con el Señor un corazón libre para contarle, para decirle, es que me deleito en esto, me gusta esto, pero no lo quiero en mi vida, Señor, porque a ti no te agrada, porque no estoy de acuerdo, no voy caminando contigo en el agrado tuyo. Hay verdaderos discípulos, la Biblia nos lo muestra en Mateo 7:21 al 23. Mateo 7:21 al 23 nos habla de ser verdaderos discípulos. Y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Es duro esta palabra, pero es el mismo Jesús que nos la enseña. Por eso no podemos engañarnos a nosotros mismos. A veces pensamos que podemos engañar a Dios. Podremos engañar todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque nadie conoce el corazón de verdad sino Dios. Pero a Dios no. Entonces esa palabra, Señor, Señor, declara que todos los que llaman Señor, ¿cierto? No todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en ese reino del cielo. Y el título Señor, cuando decimos que seas mi Señor y mi Salvador, el Señor es una persona que se enseñorea de nosotros, que nosotros le obedecemos a esa persona. Se refiere a que obedecemos que es un maestro, un líder, una persona en autoridad que se debe respetar y se debe de obedecer. Entonces, por eso él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estará
en el reino de los cielos. Entonces, qué sorpresa nos llevaremos, ¿cierto? Cuando dice en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, y nos está hablando directamente a los que ya conocemos de Él, no a los que no, sino a los que ya caminamos con Él. Nos está hablando a nosotros, verdaderos discípulos. Discípulo es la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, formar disciplinas, madrugar, buscarlo, hacer las cosas que a Él le agradan, porque va a llegar un día en que en el juicio se van a ver sorpresas, ¿ve? Y dirá, nunca los conocí. Tremendo, porque cuando tenemos esa intimidad con el Señor, cuando estamos en la parte de buscarlo, allí donde todo de nosotros se desnuda. Y usted no necesita decir, pasé tantas horas orando. No, no necesita contar, porque sus frutos le harán ver que usted estuvo de verdad con el Señor. Es lo mismo que el esposo y la esposa. Usted no tiene que contar, yo estuve con mi esposo en esta semana tantas veces, no, tantas horas, porque el fruto de esa relación se va a ver. El fruto se nota, se ve. Entonces no necesita proclamarlo. Por eso el Señor nos invita que cuando oremos, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, que ve y que oye. ¿Ve? Entonces, esa puerta cerrada, que nosotros buscamos al Señor, le contamos nuestras cosas y Él dice, le recompensará. Y esa recompensa es que se va a ver todo el cambio, todas las bendiciones, el favor, todo lo que Él hace con nosotros. Y ahí sí le podemos llamar Señor, Señor, porque hemos dejado que Él sea el Señor de nuestra vida. Y ahí sí Él podrá decir que nos conoce. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ellas me siguen y yo las llamo por su nombre. Yo las conozco. Y solamente nos conoce es cuando nos desnudamos delante de Él, cuando le decimos lo que nos pasa, cuando le contamos, es que tengo esta atadura, tengo este problema, tengo esta debilidad y todavía no la he podido vencer. Yo les contaba a ustedes que yo fui una mujer que fumé mucho antes de conocer del Señor, muchos años atrás. Y yo me ponía a pensar, ¿cierto? Si Él hubiera permitido, yo meditaba dentro de mí, si yo me pudiera quitar esto del cigarrillo, porque si Él hubiera permitido eso, nos había puesto aquí en la cabeza chimeneas pequeñitas para que el humo no nos hiciera daño. Yo pensaba en todo eso. Y cuando yo supe que el Espíritu Santo vivía en mí, a mí me dio pena. Yo dije, el Espíritu Santo allá tosiendo y yo llenándolo de humo y que mi cuerpo es su templo. ¿Qué templo voy a darle yo así? O sea, yo meditaba en todo eso, en mi intimidad con el Señor. Se las cuento a ustedes. Y empecé a decirle, Señor, yo no quiero más esto. Esto me gusta, yo me deleito. Me gusta porque de verdad me gusta. Pero tú no hiciste esto para que nosotros nos enfermáramos de los pulmones y nos muriéramos de esa manera, porque mucha gente muere de eso. Yo le decía, yo no quiero, Señor, no quiero. Fuera de eso pensaba en mis dientes, pensaba en la boca. Yo pensaba en todo lo que era la salud, porque el Señor me llevó a meditar profundamente en eso. Y comencé a decirle, y de un momento a otro fue tan linda esa sanidad. Eso es una marca que Él me dejó. Me la dejó profundamente. A mí no me molesta el humo. A mí no me molesta nadie que fume. Pero no me volvió, es como que me cerró completamente, me limpió completamente. Fue tan bonito porque vi esa mano de poder. En mi vida hay muchas marcas de sanidad de Él. Muchísimas. Pero siempre le he contado todas las cosas que de pronto yo me hubiese deleitado como cosas de la carne. Usted mire en Gálatas 5:22 y mire qué cosas de la carne todavía usted tiene. Y hágase un examen de verdad. Dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos.
pero tampoco se dé duro, látigo, ni nada de eso, porque tampoco estamos llamados a eso, ¿sí? Sino que con la fe, ¿cierto? Y la altura que el Espíritu Santo le lleve, usted reconozca. Y mire, de Gálatas 5:22, manifiestas son las obras de la carne. Usted le pueda decir al Señor, todavía tengo esto, esto, esto. Si no lo entiende en una traducción, búscala en otra, porque la Biblia hoy en día tiene muchas traducciones para nosotros entender más fácil la palabra. Y ayune y ore y dígale, Señor, no quiero más esto, pero me domina. No quiero más esto, Señor, pero me está tan pegado a mi carne que no he podido. Y cuando usted es así con él inmediatamente, es algo hermoso. Lo mismo del carácter, de las vulgaridades, de las palabras que salen de su boca, porque él dice que no podemos, que un río, una corriente de un río no da agua dulce y agua salada. Dice, no, dice Santiago, no podemos. Entonces todo eso usted se va limpiando, eso es vivir en el Espíritu y le da al Espíritu Santo ese poder en usted. Y usted va viendo que vale la pena esos ratos de intimidad. Nunca le prometa a Dios cosas que usted no puede cumplir. En Eclesiastés 5 dice, no prometas algo que no vas a cumplir. Dile, ayúdame, pero no, Señor, te prometo que voy a hacer esto. Y mentiras, nunca lo hace, porque está haciéndolo en su carne. En su carne. Y nosotros nunca podremos ser más valientes que Dios, no. Siempre el enemigo estará al acecho o nuestra carne nos traiciona. Entonces, y podremos caer una, dos, pero no vivir cayendo y vivir en el pecado, porque allí es donde el Espíritu Santo se contrista. Podemos estar en batallas y poder decir, "Ay, no puedo salir de esto", pero sí puedes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Saúl comenzó bien. Él era respetado por el pueblo, él era valiente y él contaba con un impresionante físico. Dice Primera de Samuel 9:2. Dice, era Saúl joven y hermoso. Óigalo bien. Imagínese todas las mujeres que lo tendrían, ¿no? Acechándolo. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Óigalo bien. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O era pues, como decimos las mujeres, ¿cierto? Un repapito de rey, de hijo de Dios. Así lo escogió el Señor. Así lo hizo él. Y cuenta la Biblia su hermosura por dentro, por fuera. Pero el Señor quería que también la tuviera por dentro. Y ese es el problema. Muchas veces nos preocupamos mucho por hermosear la parte de afuera, por mantenernos hermosos por la parte de afuera. Y Saúl parece que se llenó de arrogancia en ese aspecto, porque la Biblia lo resalta. Y se olvidó que el corazón alegre hermosea el rostro más. Que nosotros si necesitamos ir a un salón de estética, nada mejor que en el cuarto seguro con el Señor. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, Saúl cometió varios errores ante los ojos de los hombres también, ¿sí? Que no era tan importante como sí lo era para Dios que los había cometido. Él se pensaba mucho más, ¿qué opina la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? No, que Dios me está viendo, o sea, Dios me vio, Dios vio que hice esto. Cuando nosotros tenemos conciencia de que Dios vive en nosotros, que está con nosotros, que nos dejó su Santo Espíritu, siempre pensamos, Dios me está viendo. Dios está viendo lo que yo hago. Dios oye lo que... A mí me selló con esa palabra. Me lo dijo muy claro. Yo veo lo que tú haces y oigo lo que tú dices. Y eso es cierto. No podemos obviar que donde quiera que estemos, podemos mirar hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante. Pero si no miramos hacia arriba, nos fregamos porque Dios siempre nos ve. Siempre sabe. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta que siempre se hace cuando se estudia
la vida de personas como Saúl. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no obedeció? ¿Por qué no se dejó guiar? ¿Sí? En 1 Corintios 2:14, Pablo dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Por eso es que esas preguntas de por qué no hicimos esto, por qué no pudimos esto, por qué no entendí, por qué me dejé tentar, porque tenemos que vivir en el espíritu. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Por eso, para poder entender lo que le pasó a Saúl, no podemos desde el punto de vista humano mirarlo, sino tiene que ser desde la óptica de Dios para entender ese comportamiento. Entonces no podemos espiritualizar todo, sino desde lo que Dios dice en nuestro comportamiento, darle toda la validez que tiene la palabra de Dios en cuanto a lo como Dios piensa, a lo que nosotros pensamos. Porque hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay cosas que les parece normal, pero no se olvidan qué piensa Dios de eso. ¿Cómo ve Dios? Hay personas que ya, un ejemplo, ya la parte del adulterio se volvió normal. Entonces hoy se casan, se descasan, se van con otra, no importa lo que dice Dios del matrimonio. Y se volvió normal. Entonces se han olvidado de las leyes, de los que dice Dios en el matrimonio, de la fidelidad. Y ya. Entonces eso lo ven tan normal que no importa si lo hacen, sino como lo hagan, no importa. Pero ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios del amor? ¿Qué dice Dios de la lealtad? ¿Qué dice Dios de la integridad? O sea, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero se nos olvida, ¿ve? Y hay muchos estados, y aquí por lo menos en Estados Unidos, muchos países también, que han aprobado leyes en contra de lo de Dios. Entonces ya las ven normal. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y se olvida de lo que ha dicho Dios en su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice Dios de esto? Entonces, al estudiar los errores de Saúl desde la perspectiva de Dios, entonces podemos mirar lo que el Señor a través de Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Él mira el corazón. Eso es lo que nos pasa a todos. Entonces analizamos la parte externa, pero Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. Yo desecho, dice el Señor, cuando tú juzgas a una persona por su apariencia, porque yo no miro lo grande de su estatura, ni lo hermoso que se ve, ni lo amable que se ve, porque eso puede ser una fachada, ¿sí? Porque Él no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Él mira el corazón. Entonces los errores ya para que dejemos hasta aquí, los errores de Saúl fueron del corazón y no errores insignificantes delante de Dios. Hoy en día, mire, una persona que trabaje como ejecutivo en una empresa puede discernir hasta cierto punto una actitud básica de un trabajador bueno o un trabajador que no lo es, ver su potencial o ver su vida inútil para su servicio. Lo puede discernir. ¿Cuánto más Dios puede ver las más mínimas actitudes de cada uno de nosotros con el verdadero corazón que tenemos? ¿Cuánto más Dios si Él creó el corazón? En Jeremías 17, 9 y 10, ya para que oremos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, óigalo bien. Eso lo dice Dios en su palabra. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso no existe que la mala suerte y que es que me va mal, que me tengo que hacer estos baños,
que voy a ir donde fulana para que la suerte me cambie, que voy a poner el cuadro no sé cómo, que voy a poner la sábila. Eso no existe. Cada uno dice, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Escudriño la mente, pruebo el corazón para dar según su camino, según el fruto de sus obras. Tú lo que siembras, lo recoges, y eso le pasó a Saúl. Saúl hasta, vamos a verlo, hasta contactó una divina, una bruja, cuando ya Dios no le hablaba. Y él le preguntaba a Dios y ya Dios no le contestaba. Y eso es lo que pasa cuando las personas quieren oír a Dios, pero no pueden, entonces van y consultan brujos para que les digan el futuro, y eso lo vamos a ver en este estudio. Padre, gracias por esta mañana, por regalarnos este tiempo, Señor. Gracias por el regalo precioso de tu Santo Espíritu, poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendito Dios, no es difícil, cuesta, porque la vida cristiana no es fácil si la vivimos sin ti, Espíritu Santo. Pero contigo se hace una aventura, porque empezamos a obedecerte por amor, no por miedo ni por imposición, sino por amor, porque tú nos amaste primero, Señor. Y entendemos que recibir tu amor transforma, hace una vida de verdad, una vida con sentido y con felicidad. Y empezamos a valorar, bendito Dios, lo que tú colocas a nuestro alrededor, amar de verdad, amar las personas con sinceridad. Empezamos, Señor, a que tu Espíritu Santo trabajes en nosotros. Ayúdanos, Señor, que la vida en el Espíritu no es cosas de que tienen otra connotación, Señor, sino la obediencia a tus mandamientos y a entender lo que a ti te agrada con lo que no te agrada. Conocerte a ti, Señor, conocerte a ti, saber quién eres tú, quién dicen las personas que soy yo y quién dice Dios que soy yo. Señor, en el nombre de Jesús me debe interesar siempre lo que tú pienses de mí. Porque tú dices muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Y lo más importante, Señor, es que tú ya nos diste ese cielo. Tú nos diste en ese reinado, ese reino donde ese reinado lo vivimos contigo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz. Y saber que en esta vida estamos aquí como peregrinos, bendito Dios, y que no podemos ver las cosas desde la óptica de los demás o lo que piensen los demás, sino lo que pienses tú. Saber que todo lo que me pasa en mi vida me lo permite, Señor, ya sea para formación o de bendición. Y que debo de ser un instrumento de bendición para que también otros te conozcan, Señor. Porque puede pasar como Saúl, una piedra de tropiezo, donde el pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias de un reinado que no era el que tú querías, Señor. Espíritu Santo de Dios, llévanos a tener paz en nuestra vida, entregándote todas nuestras áreas, contándote todo lo que nos agrada y que estamos allí pensando que tú no nos ves, pero ya tú conoces todo de nosotros. Solo esperas entrega, como esperabas también, bendito Dios, de Judas. Judas no te entregó esas áreas en las cuales él caminaba, escondidas, pero delante de ti nadie se puede esconder. Y fruto de sus actos, él mismo se ahorcó y nunca alcanzó, Señor, esa salvación tan grande que tú le ofreciste. No nos permitas vivir escondidos de ti, papá, pensando que tú no nos ves, cuando tú lo sabes todo. Eres la luz que ilumina mi camino. Tu palabra dice en Apocalipsis que tienes 7 ojos llenos de luz. Luz, una luz que resplandece, Señor, y de ti nadie se esconde. Papá, gracias porque no vivimos por miedo, sino conscientes de que te tenemos a ti, que el amor que tú nos has dado es eterno, permanece para siempre y que ese amor nos llena, Señor. Gracias, papá. Gracias por este nuevo día, lo entregamos a ti y gracias por tu palabra esta mañana. Bendice a todos aquellos que hoy necesitan de esa bendición tuya, papá, en respuestas a cosas, bendito Dios, enfermedades en sus cuerpos. Sana, libera, quita toda enfermedad, Señor.
Y en los momentos que tengamos que escondernos, aislarnos por alguna enfermedad, Señor, allí tú nos hables al corazón y podamos estar contigo para que nuestra vida no se vuelva sin sentido, Señor. Muchas gracias por este nuevo día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Recordemos, yo les estoy haciendo una invitación para un webinar que vamos a tener el 17 de marzo a las 8:30 de la mañana. Es un domingo. Vamos a hacerlo temprano porque la gente toda a esa hora están en sus casas y es algo virtual. Usted no tiene que salir de su casa para nada. Y es algo que es un webinar, es como un seminario donde todos podemos participar y va a ser mundial. O sea, así como hacemos la voz del sanador, vamos a hacer el de mujeres, solo mujeres. Y vamos a tocar un tema muy importante para que no se lo pierda. Puede interactuar, puede hacer preguntas y va a durar 2 horas. Entonces, porque vamos a hacer preguntas, vamos a hacer todo. Entonces, inscríbase porque el cupo también es limitado. Qué rico que usted participe de algo tan bonito como estamos haciendo a nivel mundial. Pero ¿para qué es? Para que haya mujeres que conozcan más a Jesús, que conozcan que los temas que podemos estar pasando, problemas que podemos tener. Y en ese formulario que usted llena hay preguntas para que se hagan los temas que usted quisiera escuchar. Y los vamos a tener en cuenta, porque vamos a trabajar con esos temas de necesidades en la mujer. Entonces, qué lindo que nos unamos todas ese día para glorificar a Dios por ser mujeres, por ser mujeres. No hay cupo suficiente si usted no se inscribe, al final lo puede decir, porque no hay, es una sala con una cantidad de personas, no muchísimas. Así que hágale, no se quede y participe. Vamos a estar un grupo de pastoras. Yo voy a estar allí con ellas y vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Pueden hacer las preguntas y vamos a pasar muy rico esa mañana por celebrar el Día Internacional, ¿cierto?, de la Mujer. Y también nuestro congreso del 2 al 5 de mayo en la Florida. También oremos, animémonos porque estos retiros nos ayudan a sanar, a liberar, a hacer muchas cosas en nuestra vida. Si usted no invierte en su vida, ¿cómo va a ser sano? Entonces, todo esto lo hacemos porque Dios así es como trabaja con nosotros. Apartados del bullicio, nos entregamos a Él en esos días y pasamos delicioso. Así que todo esto es una invitación con mucho cariño. No nos olvidemos que los miércoles hay ayuno. Si no decimos del ayuno, usted ya lo tiene que tener establecido como una disciplina. Ayune la mañana, ayune como quiera, pero ayune un día en la semana. Miércoles es el día de ayuno, que nosotros invitamos a todos los que están con nosotros a través de la virtualidad. Ayune, haga un ayuno, así sea en la mañana, ore, entréguele al Señor sus áreas, que no todo sea en la carne. Buscamos a Dios en los momentos del ayuno. Dios me les bendiga, Dios les guarda. 6 de la tarde, oración de intercesión.